Bueno, buenos días a todos. Creo que la mayoría ya me conoce. Soy Carmen Traverso, pertenezco a la Dirección de Educación Formal, que conformamos con el hermano Gerardo Castelo, María Paula Piacente, y hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Jorge Rato, nada menos que para presentarles lo que es el enfoque del área de ciencias naturales, que consideramos que es muy importante que lo analicemos juntos. Ustedes van a tener el documento y a partir de ahora empezar a dialogar para hacer un poquito de clarificaciones en torno a lo que está registrado magníficamente por el profesor Rato y por el equipo de Ciencias Naturales, que son docentes de nuestras escuelas que realmente tienen una dedicación y una profesionalidad extraordinaria. Bueno, profesor Rato, ¿qué le parece si empezamos a trabajar? Con gusto. Bueno, ustedes se van a encontrar con este documento que comienza coherente con lo que venimos trabajando en el cuadernillo 2 con un organizador previo para ubicarlos, cuáles son las cuestiones medulares que va a trabajar este enfoque que parte de la filosofía de la educación para llegar a lo pedagógico didáctico del aula. Y ustedes verán que este organizador se puede leer deductiva o inductivamente, partir desde el aula para llegar a cuáles son las cuestiones más profundas de filosofía de la educación que están sustentando esto, o partir directamente desde un enfoque deductivo, profesor, que es lo que hemos decidido, ¿no es cierto?, abordar en este enfoque, es decir, avanzar desde el eje 1. Fíjense que los ejes responden a 3 preguntas claves. La primera es ¿qué significa aprender ciencias hoy en los colegios maristas? Otra es ¿desde qué concepción axiológica y científica partimos? El eje 2. Y finalmente, quizá la que a ustedes más les interese, ¿qué significa aprender ciencias hoy en los colegios maristas? Y faltaría quizás una pequeña pregunta que aquí no está: ¿cómo lo hacemos? Profesor, me gustaría comenzar con usted para que nos clarificara cuestiones que son de su especialidad. Por ejemplo, en el eje 1, magníficamente usted con su equipo ha puesto que la alfabetización científica hoy parte de una concepción humanista. Entonces necesitamos que nos aclare este primer eje. Sí, yo creo que es un tema central el señalar que la alfabetización científico-tecnológica implica una concepción humanista, y una concepción humanista que obviamente lo que trata es de integrar los conocimientos, los contenidos en el campo de las ciencias desde una cosmovisión cristiana. Y esto significa que junto al aprendizaje de la ciencia tiene que aparecer esta idea de una profunda formación moral y cristiana. Esto no es teórico porque aparentemente puede parecer teórico, pero tiene que estar reflejado no solo en la actividad de los alumnos y de los docentes en el aula, sino también de los contenidos. Estar planteando este enfoque desde una cosmovisión cristiana implica, sin ninguna duda, enseñar una ciencia al servicio del hombre, enseñar una ciencia al servicio de la paz, de la solidaridad, una ciencia que apunte al desarrollo de todas las potencialidades de la persona, una ciencia que permita descubrir, comprender y valorar un orden natural, y donde aparece en la jerarquía de los seres vivos en la cúspide la figura del hombre, un orden natural dado. Es decir, poner en contacto al alumno con un mundo natural, con una estructura y una organización dada. Esto significa también buscar una síntesis entre fe y vida, fe y razón, fe y ciencia, fe y cultura. ¿Y esto en qué se refleja? En el respeto por la vida, el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente, el uso racional de los recursos materiales y energéticos, y también en la posibilidad de encauzar los procesos de industrialización y de urbanización. Por eso, insisto, me parece como idea central esta concepción humanista de la ciencia que tiene que iluminar el proceso de alfabetización científica.
de alguna manera muy coherente con las políticas curriculares que estamos dinamizando, por eso que hay aquí una permanente interacción, ¿no es cierto?, con lo que venimos dinamizando desde la formación de los 4 vectores. Y por otra parte, qué tipo de alumno, ¿no es cierto?, soñamos con formar. Seguro. Pero sería interesante que justamente a propósito de todo lo que usted explicó, entiendo que centraremos el estudio de la ciencia y la tecnología en la formación de competencias éticas. Sí, la realidad es que junto a las sólidas competencias científicas, entendiendo por competencias científicas lo que todos sabemos como capacidades en acción, digo, junto a las sólidas competencias científicas tienen que aparecer sólidas competencias éticas. Y sólidas competencias éticas para manejar la información, para manejar la comunicación, para posibilitar el desarrollo de todos aquellos valores que hacen a la trascendencia, que hacen al perfeccionamiento de la persona, de la relación persona-persona, persona-objeto. Carmen, el problema de la ciencia no es su existencia o su naturaleza, es cómo y para qué vamos a usar la ciencia. Ahí en el texto que hemos preparado con el resto del equipo hay una cita de nuestro premio Nobel de Husserl, del doctor Husserl, entre los cuales Husserl decía: proscribir la ciencia por su mal empleo es como pensar que tenemos que prohibir el fuego porque produce incendios. Creo que esto no es un tema menor. Sólidas competencias científicas, pero también sólidas competencias éticas. Y qué importante lo que usted dice, ¿no?, para que lo transfieran a su vida. Ahora que estamos viendo estos desmanejos terribles con los adolescentes, digamos, en situaciones que se han vuelto públicas y que sabemos que son tan peligrosas, evidentemente no hay una transferencia de sus aprendizajes al campo de su propia vida. Por eso decíamos que yo no me imagino que se pueda enseñar un tema de educación sexual, por ejemplo, sin una escala de valores. No me imagino, me parece fantástico que se enseñe el proceso digestivo, respiratorio, circulatorio, de excreción, de coordinación nerviosa y hormonal. Pero por encima de esto está la educación para la salud. Es importante también hablar de pirámides de energía, de nicho ecológico, de cadenas, de relaciones tróficas o alimentarias, pero es lo que tiene arraigo con la realidad es la educación ambiental. Y esto tiene que ver con una escala de valores como las que mencionábamos anteriormente. Bien, o sea que esto nos lleva inmediatamente al tratamiento del eje 2, ¿no es cierto?, donde planteamos cuál es la concepción científica y axiológica de la cual partimos. Claro. Aquí, si ustedes me permiten, podríamos hacer un esquema, a lo mejor en el pizarrón y puede quedar más claro. Sí. En realidad lo que habría que interpretar es que el concepto de alfabetización científica tiene que ver, por un lado, con el conocimiento y la comprensión de los hechos específicos de la ciencia, es decir, lo que se ha dado en llamar el producto de la ciencia. En el producto de la ciencia está lo que todos los docentes y maestros conocemos como contenidos conceptuales. Esto es el saber puntual propio, lo que constituye el patrimonio de la ciencia. Aquí estarían esos contenidos conceptuales que tienen que ver con la biología, con la física, con la química, con la geología. Eso me interesa, porque yo quería saber cómo se podía desglosar de esta concepción el manejo de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Claro, es que aquí aparece el conocimiento y la comprensión de las leyes, los principios, las teorías, las generalizaciones, la terminología, las convenciones. Ahora bien, en nuestro planteo, no solo estar alfabetizado científicamente implica el conocimiento y la comprensión de lo puntual, de lo específico, de lo conceptual, de lo temático. Estar alfabetizado científicamente implica aprender desde temprana edad ciertas actitudes propias y características del quehacer científico que hacen también al quehacer educativo. Y aquí es donde van a aparecer estas manifestaciones de los valores. Ahora, la otra pregunta implica cómo hago yo maestro, cómo hago yo profesor para que mi alumno se pueda apropiar de este producto, de este contenido conceptual, al mismo tiempo desarrollar esas actitudes. Pensamos que hay un tercer aspecto que está vinculado con el método
del obrero de la ciencia, del método científico. El método científico es el que nos brinda el saber hacer, pero un saber hacer con un significado, que es apropiarse del producto, y con un sentido, que es el saber valorar, el saber ser mejor persona, cosa que por otra parte tenían muy claro nuestros padres cuando nos enviaban al colegio. Tenés que ir al colegio para ser mejor, nos decían. Exacto. Entonces, el saber ser y el saber hacer constituyen lo que se ha dado en llamar el proceso de la ciencia. Entonces, y en definitiva, estar alfabetizado científicamente implica aprender la ciencia como proceso y como producto, y no como tradicionalmente se la consideró, solamente como el aprendizaje de un producto. Creo que ahí es donde, no sé si respondo de